Videos para el maestro. Lengua materna. Español primer grado. Bloque 1. 3. Hacer una pequeña investigación. ¿Cómo plantear un propósito para hacer búsquedas en acervos digitales? Sean bienvenidos, estimados docentes. En este video reflexionaremos acerca de cómo plantear un propósito para hacer búsquedas en acervos digitales. Soy Lourdes González Islas y pertenezco al equipo que elaboró los materiales educativos del nuevo modelo educativo para la asignatura de lengua materna español. ¿Cómo plantear un propósito para hacer búsquedas en acervos digitales? La búsqueda de información es el conjunto de operaciones o tareas que tienen por objeto poner al alcance de una persona los recursos y materiales que dan respuesta a sus preguntas o necesidades mediante su localización y acceso. Para comenzar esta búsqueda es fundamental tener claro el propósito de la indagación. Lo anterior permitirá guiar y definir cada una de las decisiones que se tomen. Sin embargo, puede encontrar alumnos que piensen que es suficiente con elegir un tema genérico sin considerar la necesidad de identificar y enfocarse en subtemas o aspectos más específicos del mismo, que no es necesario hacer preguntas o que cualquier pregunta es buena para comenzar a buscar información, y que cualquier texto que aborde o mencione el tema general será de utilidad. Incluso hay quienes pueden iniciar la búsqueda de materiales sin centrarse en un tema o preguntas. En ese caso hay que comunicar a los alumnos que cuando hay ausencia de un propósito claro, no es posible elegir las fuentes de consulta apropiadas. Entonces, ¿qué desafíos conlleva la búsqueda de información en Internet? La búsqueda de información en acervos digitales es una práctica esencial en la formación de los estudiantes, quienes deben reflexionar sobre las fuentes que consultan, el contexto espacial y temporal en que fueron creadas, así como su contenido y las referencias en que se sustentan. Asimismo, es indispensable que los alumnos tengan un propósito de lectura específico y sepan cómo buscar, seleccionar y evaluar la calidad de la información digital. Para enfrentarse a estas tareas, los estudiantes tienen estos desafíos. Dar sentido al contenido. Los buscadores rastrean los términos que introduce el usuario sin reparar en su significado o contexto. Interpretar información fragmentada y descontextualizada. Un buscador ofrece páginas con muchas entradas distribuidas linealmente y con la misma apariencia. Es entonces que el lector debe discriminar cuáles son entradas que pudieran responder a su propósito de búsqueda. También se trata de que integren la información. Para ello es necesario leer otros textos vinculados y seguir un complejo proceso de elaboración para leer textos de distintos tipos de contenidos y disciplinas. Y el último desafío es tener conocimiento de instituciones y autores que sustenten la información. Entonces, ¿qué tareas se deben realizar para buscar información en acervos digitales? Pues de acuerdo con Monero, el ser competente en la búsqueda de información supone un aprendizaje permanente, autónomo, autorregulado y estratégico, lo que favorece el aprender a aprender. Para desenvolverse en la jungla de información que es Internet, es necesario aplicar estrategias de búsqueda que a su vez implican un proceso de planeación, de revisión y valoración de la información. Esto a partir de la delimitación clara y precisa de los objetivos de la búsqueda, es decir, qué y por qué lo busco. La delimitación de los itinerarios de búsqueda más adecuados, cómo y dónde lo busco. El análisis crítico basándose en los resultados de la búsqueda, qué he encontrado, así como los contenidos localizados. ¿Qué información nueva tengo? ¿Qué tan útil es? Si logro ajustar el tópico de la demanda, la calidad del contenido, la confiabilidad y veracidad de la información. El procesamiento y almacenamiento óptimo de la información encontrada y por último, la utilización, presentación y comunicación de esa información. En suma, se debe plantear el propósito de búsqueda y necesidades de información, hacer una selección apropiada de palabras clave que resuman mejor lo que se busca y de algunos conectores para relacionarlas que faciliten la selección de información para evitar así fuentes inadecuadas y excesivas. Una vez encontrada la información preseleccionada, debe discriminarse y analizar su calidad y validez. Para ello, se consideran 3 factores. Un ajuste al tópico de búsqueda, en cuanto al orden,
el título, las descripciones, la calidad del contenido en cuanto a la información y al diseño. Y la confiabilidad de la información, que tiene que ver con el origen, la actuaría y la actualización. Con estos indicadores, los alumnos podrán entender el sentido de la actividad y su importancia en la toma de decisiones previas al proceso de búsqueda, con una actitud más crítica y selectiva ante la información que usan para la realización de una tarea. Una vez lograda la competencia para buscar información, los alumnos podrán lograr los siguientes aprendizajes. Un aprendizaje permanente a lo largo de toda su vida con la capacidad de adaptación a los cambios y avances tecnológicos. Un aprendizaje autónomo, no autodidacta en su inicio, ya que se requiere de la mediación y guía de otros más expertos, como usted, para después pasar a una real autonomía. Y un aprendizaje autorregulado y estratégico, con la capacidad de tomar decisiones sobre qué, cómo, cuándo y dónde aprender en cada momento de acuerdo con el contexto de aprendizaje. Maestros, muchas gracias por su atención.